Buenos días, bienvenidas a nuestro compañerismo del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la lección del capítulo 16, Vómito Verbal del libro Restaure sus relaciones. Soy Anastasia en Colombia y quiero comenzar esta reunión primero agradeciéndole a mi amado por permitirnos reunirnos, por permitirnos alimentarnos de estas lecciones, de la sabiduría que el Señor nos da a través de los testimonios de Erin y de todas las damas que participamos aquí, y pues invitándolo a que esté aquí acompañándonos y guiándonos en esta reunión. Bueno, creo que alcanzaron a leer de esta lección al final mi testimonio. En general, puedo decir que las palabras siempre han tenido un fuerte impacto en mi vida. Creo que todavía incluso me estoy recuperando de palabras que, que se me dijeron en algún momento y me he dado cuenta en este aprendizaje, perdón, que nosotras, al ser también mujeres y tan emocionales, guardamos las palabras como sentimientos. Y me acuerdo mucho de una frase que escuché en alguna parte que decía que uno no va a recordar a veces muchas cosas que le dieron las personas, y me refiero a detalles materiales, a cosas físicas, pero siempre va a recordar uno cómo lo hicieron sentir. Y esas palabras que nos dijeron, siempre nosotras las conectamos con un sentimiento, cómo nos hizo sentir esa persona, cómo nos hicieron sentir esas palabras. Y me he dado cuenta que en mi caso, tal vez en el de ustedes también, he guardado esas palabras como sentimientos que se han guardado en lo más profundo de mi corazón y que se han guardado de manera, ¿cómo lo diría yo? Como en el subconsciente. Y cuando pasan cosas similares, de pronto cuando uno se siente de una manera similar, uno empieza a enganchar o a unir esos sentimientos y a desarrollar de pronto mentalmente como una identidad basada en eso. Y para mí en este momento ha sido muy, muy como evidente cómo esas palabras y esas emociones han afectado mi vida. Yo hace unos compañerismos atrás les comentaba que me sentía, que a veces sentía mucho que había palabras que realmente enfermaban mi cuerpo. Y realmente es algo que he experimentado, y la palabra de Dios es verídica cuando nos dice que las palabras traen vida o traen muerte. Y yo siento que lo he experimentado en mi cuerpo, en el hecho de que muchas de esas palabras, y a veces no son solamente palabras, sino actitudes, porque creo que la palabra no solamente se refiere a las cosas que decimos, sino a las cosas que comunicamos. Y nosotras y las personas, todos comunicamos también a través de nuestras expresiones, de, mm, de nuestras actitudes. Y tal vez muchas de nosotras nos hemos guardado ciertas miradas, ciertas expresiones que también nos hicieron sentir despreciadas, rechazadas, poco valoradas. Y todas esas cosas se guardan en el corazón. Tampoco voy a decir que solamente ha sido lo que he recibido, sino también las cosas que en algún momento yo también he expresado o he dado a otras personas con mis actitudes y con mis palabras. Y yo solía ser una persona muy, muy hiriente con mis palabras. Todavía yo creo que hay palabras y frases que, que para mi esposo ha sido difícil superar, de cosas que yo le dije, de cosas en las que lo lastimé, especialmente en esos momentos en los que me sentí herida, en los que me sentí traicionada, y fui muy dura con mis palabras. Pero pues generalmente yo he sido, creo que se los he compartido, he sido una persona muy callada. Y digamos que todos los extremos son malos, y de todos los extremos yo me he visto de alguna manera afectada por las cosas que he hablado, pero también por las cosas que me he callado. Entonces me doy cuenta en este punto de mi vida que
pasé de esa etapa de decir todo, o sea, derramar ese vómito verbal que antes estaba en mí, a callarlo absolutamente todo. Y en ese silencio yo he descubierto, y el Señor me ha revelado, cómo ese silencio ha afectado mi salud de una manera tan profunda. Desde hace un tiempo atrás, unos meses, he empezado a sentir mucho estrés y yo no sabía que estaba tan estresada, como que uno no se da cuenta que está enfermo porque esa enfermedad es como la normalidad para uno. No sé si ustedes se pueden identificar con eso, pero así hasta que uno empieza a ver que hay síntomas y síntomas y síntomas que se repiten y que se aumentan, que uno se da cuenta que está enfermo. Es, no sé, tal vez similar a lo que nos pasó con la destrucción de nuestro matrimonio. Muchas veces nosotras no nos dábamos cuenta de que estábamos siendo contenciosas, de que estábamos actuando de una manera incorrecta y que es realmente una enfermedad del alma. No nos dábamos cuenta porque era nuestra normalidad. Y creo que eso me estaba pasando a mí. Para mí ya era como normal silenciar y obviar todas mis emociones. Y eso me estaba enfermando y me estaba causando este estrés. Y el Señor me llevó a un lugar en el que actualmente estoy hipersensible a cualquier estímulo, a cualquier pequeña frase, cualquier cosa, cualquier mirada pequeña, cosas que para mí antes eran como algo, no sé, tontas, podríamos decir, pero que ahora me afectan de una manera impresionante y que con esto el Señor me ha permitido ver cómo realmente nuestras microacciones, nuestras cositas pequeñas también afectan a las demás personas, aunque no nos demos cuenta, aunque ellas incluso no se den cuenta, pero llega un momento en el que, como me he guardado tanto, pues ya cualquier cosa pequeña me afecta grandemente. A lo que voy es que el Señor me está enseñando equilibrio. Es claro que no vamos a derramar ese vómito verbal con las personas, sino a compartirlo con el Señor, pero también hay momentos que el Señor va a abrir oportunidades para que nosotras podamos compartir con las personas que nos han lastimado y podamos abrir el corazón, ser vulnerables y poder expresar la forma en la que nos ha lastimado, en la que nos ha herido, no con el ánimo de reprochar, de hacer sentir mal a la otra persona, de acusar o siquiera de esperar que esa persona cambie, sino con el ánimo de que nosotras podamos compartir, abrir el corazón cuando el Señor así lo dispone, cuando la situación se presenta y pues con el ánimo también de que encontremos de pronto un punto de acuerdo con la otra persona. Eso es lo que me ha estado enseñando el Señor a través de este proceso de las noches sin dormir, las noches que han sido de verdad que tan estresantes que yo desconocía realmente ese nivel de estrés en mi cuerpo y que me ha llevado a entender cómo, nuestras palabras, nuestras emociones, todo esto va unido y podemos nosotras afectarnos a nosotras mismas o afectar a las otras personas con esto. Entonces, ese es mi testimonio, lo que les quería compartir. Veo que Elisa va a estar de oyente, Lina, Esperanza estará de oyente. Entonces, Karina, bienvenida. Si tú nos quieres compartir algo sobre esta lección. Hola, buenos días, hermosas. Hoy que estaba leyendo la lección. Yo creo que en este viaje yo estaba meditando en cuanto a lo que mi amado quería decirme. Me llamaron la atención, bueno, muchas cosas, pero de las que yo quiero aplicar a mí es, por ejemplo, he tenido en la semana pasada, he tropezado con eso de no vomitar verbalmente y es algo con lo que estoy lidiando con ser prudente, porque eso de vomitar verbalmente también tiene que ver mucho con la prudencia y no hablar como con las emociones a flor de piel, sino tratar de llevarlo al corazón y primero llevarlo a mi amado, consultarlo con él y luego, pues, hacer lo que tú dices, poder comunicarme de una manera, diría yo, amorosa. Y eso es una cosa que a mí, en lo personal, me está dando muchos problemas. La semana pasada me metí en varios problemas así, que luego dije, Señor, ayúdame, por favor. Y llegué y le dije, tú sabes que yo no quiero hacerlo, pero yo no puedo. En mis fuerzas yo no puedo. Y a mí me ha costado también entender que yo debo de correr con él y hablarlo con él. Como dice Erin aquí, háblalo con tu esposo en esa lección que yo ya la leí también. Entonces, eso es algo
que me costó la semana pasada y voy a decirles, flaqueé en eso, luego me arrepentí, fui con él, lloré con él y le dije que me ayudara porque yo no podía. Entonces, cuando yo leí la lección hoy, yo me di cuenta de que es algo con lo que él está trabajando conmigo. Erin dice en su libro, cuando él quiere trabajar contigo en algo, tú apóyale, o sea, ayúdale pues, no te des la vuelta y no, yo no puedo, yo no sé, no, obviamente no puedo en mis fuerzas, pero con él sí puedo todo. Me recordé esa escritura que dice, todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando yo leí la lección, a mí me llamó poderosamente la atención eso, entender que no puedo hablar cuando tengo emociones en mí, o sea, cuando están en mí las emociones, porque no voy a hablar desde mis emociones. Y la otra cosa que a mí me gustó muchísimo también en eso es que yo tampoco debo de tomar todo personal, porque las demás personas andan cargando cosas que yo no sé. Yo no conozco el corazón de los demás. Si no puedo ni con el mío, imagínense cómo va a ser con el de los demás, ¿verdad? Y cada uno anda cargando sus propios pesos, sus propias cargas. Todos tenemos una mochila y cada quien tiene en esa mochila pues sus propias piedras, podría decir yo, que andamos cargando. Y eso es algo con lo que yo, mi amado me está enseñando que yo no puedo darle a los demás lo que no tienen o puedo pedir que me den lo que no tienen, sino que aquí la llamada soy yo a dar lo que él me está dando a mí. Entonces, fíjate que la semana pasada, como les cuento, yo lidié con eso, de que fui imprudente, hablé desde mis emociones, llegué con él y se lo dije, me acuerdo que me subí al carro y lo encendí, y cuando fui caminar, cuando el carro comenzó a caminar, yo iba llorando y le dije, yo sé que fallé, pero yo estoy aquí, yo quiero que me ayudes. Y ha sido alentador saber que a través de su palabra he podido encontrar versículos que me han ayudado, que me han animado a decirme, pues mira, no todo está perdido, te caíste, te puedes levantar, pero ahora necesito que hables de dentro de mí y no de parte tuya. Entonces he estado tratando, porque hay que ayudarle, para que él me ayude, de sumergirme en la palabra del Señor, de tratar de día y de noche, como dice el Salmos, y no solo de día y de noche, sino de tomar un versículo y de estar meditando en él todo el día. Y ayer tuve una experiencia que me llamó mucho la atención. Yo trabajo en un colegio todo el día, en la mañana atiendo niños y en la tarde adolescentes. Y ahorita tenemos la otra semana unas competencias y en esas competencias todos los compañeros docentes nos toca ponernos unos en contra de otros, porque vamos en grupos. Y entonces las emociones se ponen a flor de piel y algunos compañeros ya comienzan como a querer pelearse. Y una compañera me llamó ayer y me dijo, quiero hablar con usted. Y me dijo algo que me encantó y se lo dije a él. Le dije, gracias, mi amado, porque ella me dijo, quiero hablar con usted porque hay un problema y necesito que usted me ayude. Y entonces yo le dije, ¿cómo puedo ayudarle? Y me dijo, ya que usted es la voz de este colegio. Y yo la quedé viendo muy seriamente y le dije, ¿la voz de este colegio? ¿Cómo así? Y ella me dijo, usted cuando quiere hablar con alguien lo hace de manera muy amable y muy educada. Y usted me dijo, tiene ese espíritu de no contender, sino de tratar de ayudar a que todo se apacigüe. Y yo la quedé viendo y le dije, no, esa no soy yo, es mi amado esposo celestial actuando conmigo. Él está tomando más el control de lo que digo. Y entonces ella me puso un problema y me encantó, me encantó. Yo recuerdo que yo terminé de hablar con ella y yo salí y le dije a él, te amo con todo mi corazón porque sé que estás trabajando en esas debilidades que yo tengo, que era la imprudencia, el hablar desde las emociones. Y al reconocerlas, como dice Segunda de Crónicas, capítulo 7 versículo 14, si yo reconozco mis debilidades, Él sanará mi tierra. Y eso es lo que Él está haciendo conmigo. Él está sanando mi tierra. Y la Escritura dice, si te vuelves a mí, yo te restauraré. Y como esto se trata de eso, ¿verdad? De que yo me restaure primero, que tenga una restauración personal con Él. Y pues luego viene lo demás, pero ahorita lo que importa es eso, mi restauración personal. Y pues esa lección me llenó mucho, me recordó lo de la semana pasada, me recordó que esto es no es una lucha, sino yo diría, esto es un caminar con Él cada día, en obediencia, en intimidad, porque eso es otra cosa que estoy aprendiendo, intimidad con Él y llevar todo a sus pies. Él se va a encargar de todo lo demás. Él va a ir acomodando cada espacio en el que yo estoy fallando, Él lo va a ir arreglando. Y eso
Es algo que yo reconozco que sin su poder y sin su amor, pues yo no voy a poder, ¿verdad? Yo no puedo con mis fuerzas, pero él sí lo puede lograr. Muchas gracias, Bellis. Amén, gracias, Karina. Qué bonito cómo Él nos va enseñando y nos va moldeando. Y aun cuando nos equivocamos, aun cuando, como en mi caso, nos vamos al otro extremo de callarnos todo, de nunca hablar, de nunca afrontar, digamos que el conflicto de la manera adecuada, sino de evadirlo, como yo estaba haciendo, eso causa. Sí, o sea, no lo estamos haciendo bien, pero eso no hace que el Señor se aleje de nosotras o que nos condene o que ya no nos quiera ver, sino que Él aún en esos momentos nos sigue enseñando, nos sigue orientando y ese es su amor perfecto. Gracias, Karina, por compartirnos. Mía, te doy la bienvenida. Hola, Mía, es de Colombia. Muchas gracias. Yo creo que este es un capítulo que toca profundamente mi corazón debido a mis recuerdos del pasado, ¿no? Me trae a memoria ese tiempo en el que estaba en mi casa con nuestros padres y, y siempre había una corriente subterránea de enojo. Siempre había esa lucha, ¿no? Como por mantener la paz y era muy difícil. Me recuerda que lo fácil que es para las mujeres de nuestra familia ser temperamental. Entonces, tenemos, digamos, una tendencia a dos estados emocionales, o estar enojada o estar deprimido. O triste. Y nuestra familia tiene esas dos tendencias. Entonces, las mujeres de nuestra casa siempre han tenido como esas dos tendencias y eso hacía que el comportamiento de los que habitábamos en la casa fuera como caminar en punticas, como evitar la provocación, siempre había esa atmósfera tensa, ese miedo, ese temor a una reacción de qué me van a decir, cómo va a reaccionar. En este caso, pues era mi mamá, ¿cierto? La que, digamos, tenía ese ente. Y a la vez, em, pues eso me llevaba a ayudarme a mí misma, ¿no? ¿Cómo reaccionan? Hoy, ¿cómo reaccionan los que viven en mi casa? Anoche tuve una situación, es una, digamos, una tontería, podría decirse, pero me mostró la reacción de mi hija frente a mí y eso como que me sacudió, ¿sí? Yo la vi que estaba limpiando sus tenis, mi hija tiene 5 añitos y estaba limpiando sus tenis del colegio y ella terminó de hacer su tarea, digamos, y tomó un algodón y empezó a jugar a empaparlo con agua después de que había hecho su tarea. Cuando yo entré a ver qué estaba haciendo, su reacción fue esconder. Ya se escondió y yo vi que su cuerpo se asustó. Lo que me llama la atención es, y me pregunté anoche, estoy repitiendo esas conductas, estoy generando miedo, ya una cosa es que te obedezcan por, por amor, ¿cierto? Y otra es por temor. Entonces, al ver que ella sintió miedo de que yo entrara al espacio donde ella estaba porque yo estaba jugando, eso me llamó la atención y me recordó pues esas reacciones que yo tenía cuando era niña, ¿sí? Cuando mi madre se enojaba y como les digo, siempre habían dos estados emocionales, entonces uno siempre evitaba comenzar una discusión, uno evitaba, y como niño evitaba eso. Ahora grande pues es un poco diferente, ¿no? O bien uno puede confrontar sin dirección del Señor o callar, que era lo que decían. En ambos casos me llevaba a pensar que uno puede resultar en, en reacciones que uno no quiere, en reacciones propias que uno no quiere. Entonces, yo me volví a ver como esa niña hace, no sé, 30 años atrás y recordaba que al principio eran miradas de temor, entonces al principio me daba miedo, pero después de ese temor se volvió un resentimiento y eso se almacenó en el corazón y nos ha hecho mucho daño. Y no, yo creo que al igual que dice mi hermana, a ella la han enfermado físicamente, a mí me enfermó el alma, porque para mí ha sido muy difícil y lo he comentado
en otros compañerismos para mí es muy difícil ese proceso de sanidad y de restauración con mi mamá por eso, porque yo guardé todo eso en el fondo de mi corazón y entonces todo ese resentimiento y esa, como esa queja contra ella, pues me ha enfermado el corazón. ¿M? Y de pronto me ha sido más difícil porque, digamos que de parte de ella uno no recibió una compensación. Entonces la culpa ha sido más grande, ¿sí? Porque ella nunca dijo, discúlpeme, lo siento, yo hice así, jamás uno ha recibido eso. Entonces es peor para uno, es más difícil de perdonar porque uno dice, Señor, no pasa nada, ¿sí? Entonces puede que no siempre salga el vómito verbal porque si bien hubo un tiempo en el que yo era particularmente dura y áspera con mis palabras, también hubo un tiempo en el que me fui al otro extremo y me quedé callada y entonces no le hablaba y hablan, ustedes no se imaginan unos periodos de silencio en nuestra casa que podíamos pasar meses sin hablarnos, sin decirnos buenos días, o sea, y era horrible. Entonces, esta lección me hace pensar en que nos fuimos entrenados y tristemente yo creo que en la iglesia no pasa mucho, no sé, hasta este momento en mi experiencia, creo que a uno no le enseñaron a manejar esas cosas, ¿sí? ¿Qué hacer con el enojo? Y entonces esa noche, cuando meditaba en la reacción de mi hija, yo decía, no solo es el enojo, sino que qué hacer cuando el otro está impaciente, que me pasó ayer también con ella, qué hacer cuando el otro está enojado, irritado, cuando está impaciente, cuando tiene mala actitud, qué hacer. Y la palabra de Dios nos enseña qué hacer. Y definitivamente coincido con Karina en que necesitamos entregarle a Dios. O sea, nosotros necesitamos, nosotras mismas, entrenarnos y entrenar a nuestros hijos para los que somos mamás, enseñarles a entregar a Dios. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo necesito abrir mi corazón y decirle al Señor cómo me siento. Y yo esta mañana en mi oración, en mi tiempo con el Señor, yo le decía, Señor, es que mi oración parece todo el tiempo una agonía, o sea, una queja por ahí. Todos los días parece como que me duele, como que me molesta algo. Y no importa, no importa que pasemos un tiempo así. Señor, hoy me duele, Señor, hoy me molesta, Señor, hoy no puedo con esto, porque Él quiere trabajar en este momento, en esta área donde nosotros vemos la falta. Y solamente cuando lo entregamos a Él, cuando se lo narramos, puede ser con palabras, puede ser de forma escrita, o sea, de la manera que Él nos guíe, pero solo cuando lo entregamos, lo buscamos a Él, podemos mantener una perspectiva distinta, ¿sí? Ahí es cuando la mente se nos aclara y es cuando la palabra se abre delante de nosotros y tiene sentido y la palabra se vuelve viva y entonces uno empieza a aplicar y a entender que, que es Él a través de las palabras. Cuando yo, después de que he derramado mis lágrimas y mi corazón y todas mis emociones, y le digo cómo me siento, y voy a su palabra, y entonces algo hace clic en el corazón. Y necesitamos meditar, ¿sí? Meditar en esa palabra y obedecerla, porque creo que es la parte más difícil, ¿sí? O sea, uno recibe la palabra, se le queda en el corazón, pero pasar del entendimiento a la acción es la parte más compleja, ¿sí? Entonces, para mí, esta lección de vómito verbal no solamente me habla de todo lo que he visto, porque definitivamente he sido imprudente, me he ido no ahora como antes, pero he tenido una debilidad con ser vulgar, grosera y usar palabras gruesas. Y aunque el Señor, yo sé que el Señor está trabajando en mí, yo sé que todavía no llego a la estatura de Jesús en esa área en específico y tengo que constantemente reprenderme a mí misma, exhortarme y no decir palabras de cierto tamaño. Y no solamente lo que dice, como decía anteriormente, sino lo que me he callado, digamos de manera verbal, pero que lo he dicho en mi corazón todo el tiempo, ¿sí? Todo lo que ha alimentado mis pensamientos, todo el tiempo que se repiten ahí
una y otra vez, una y otra vez. Esos pensamientos que se repiten, eso que me detalla también, digamos que yo lo podría decir como un vómito mental, ¿sí? Ahí hay un montón de pensamientos sucios que si no los he verbalizado se han quedado en mi corazón. Y lo peor del enojo que el Señor me mostraba es que si el enojo no explota, si no, o sea, no salpica a los demás, va a implosionar dentro de él. Entonces, esa implosión interna es lo que me enferma física, mental, espiritual y en todas las áreas de mi vida. Nada, las animo a que rindamos nuestra boca, pero también nuestros pensamientos para ser renovados diariamente, porque de otra manera no es posible. Gracias. Gracias, Mía, por compartir. Mientras que hablabas, el Señor me recordaba esta mañana que me hizo tanto hincapié en ese versículo que dice: guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y qué cierto es cuando nosotras guardamos en nuestro corazón todas esas cosas negativas, cómo nos enferma, cómo nos lastima, pero también en un momento dado, eso es lo que también va a salir de nosotras. Como decía el versículo de este capítulo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo eso que nosotras estemos guardando, pensando, meditando, eso es lo que va a salir. Y si nosotras seguimos meditando y dando pie a pensar en las heridas, en lo que nos hicieron, en lo que nos dijeron, ahí es cuando más resentimiento y más, digamos que agrandamos esos pensamientos y esos sentimientos que nos van a herir y que eventualmente van a herir a otras personas. Entonces, definitivamente el llamado sí es a que renovemos nuestra mente y a que pongamos esas situaciones como Karina nos comentaba, poner esas situaciones en las manos del Señor y confiar en que Él nos va a ayudar porque solamente podemos a través de Él. Y podemos en ese momento, de todos modos, gloriarnos también en nuestras debilidades porque sabemos que es aquí en esta debilidad, en este no saber manejar este vómito verbal y este vómito mental que el Señor se va a hacer fuerte en nosotras. Gracias por compartir. Ruth, ¿te gustaría compartirnos algo? Hola, bellas, buenos días a todas. Un saludo, soy Ruth, de Panamá. Y bueno, sí tuve la oportunidad de escuchar la lección y realmente es casi un poquito lo mismo que nos ha compartido Karina y Mía. Y fue confrontante para mí porque en algún momento de mi vida, no en un momento, realmente la mayor parte de mi vida, y tendía a reaccionar con el vómito verbal. Y antes sin haber iniciado este viaje, ¿verdad? Que Él ha permitido, no solo en mi vida, sino en la vida de todas, creo que nunca hubiera podido comprender el impacto de mis palabras en otros. Y creo que eso es muy, muy importante. Definitivamente no podemos retroceder el tiempo atrás y de hecho el Señor nos anima a no volver a excavar en el pasado. Me pasaba mucho eso, excavaba mucho en mi pasado, tratando de ver, hasta que llegó un punto en que vi que no podía ya resolver mi pasado y no podía volver para solucionar las cosas. Pero así como Él llamó a Esther para un cierto tiempo, creo que Él trae a mi corazón justo en este momento de que para este tiempo también hemos sido llamadas y para poder corregir con su amor y su ayuda, porque realmente nosotras mismas no lo podemos lograr. Y me sonreía yo misma acá ahorita en mi trabajo cuando Karina hablaba, porque también tuve una situación eh, esta semana que acaba de pasar, donde realmente en nuestras fuerzas nosotras no podemos lograr. No podemos lograr esto. Es solo con su espíritu y con su ayuda y con su guía que lo podemos lograr con él, pero no nosotras. Y realmente a veces uno lo escucha y uno dirá, es fácil, pero realmente no es nada fácil cuando los sentimientos están a flor de piel y uno siente ese rechazo o siente esa herida. Humanamente es como una reacción. Y me sucedió esta semana y me sentí muy arrepentida, lloré mucho, tuve que correr a él y sentí que él me habló
y me ha confirmado lo que le he estado clamando a solas en estos días, en donde ella menciona de que luego de que esto sucede, es momento de encerrarnos con nuestro esposo, contarle todo a él y que él va a estar ahí para sostenernos, abrazarnos, sanar nuestro corazón, limpiar el desastre que hemos hecho. Y de verdad, cuando escuché ese momento, yo quedé, inclusive pausé el video, lo volví a retroceder porque lo escuché fue en el audio y el curso, y lo volví a retroceder y yo le decía, wow, realmente tú eres increíble, y lo volví a escuchar, porque cuando venía ahorita en el trabajo, venía hablando con él sin haber escuchado la lección de esa situación en particular que tuve, y yo le pedí esta mañana y le decía, Señor, yo creo en esa promesa que tú me has dado y que dice que tú nos das el doble por nuestros pecados. Y yo le decía, por favor, yo sé que tal vez fue mi culpa totalmente, fue mi error, pero por favor te pido que conviertas ese mal que hice, ese daño que ocasioné, por favor conviértelo en bendición, porque solamente tú puedes hacerlo. Y realmente lo ha convertido en bendición, han mejorado algunas cosas en donde realmente después de esto uno espera es lo contrario y realmente me ha recordado que Él es fiel, que es maravilloso. Y en esa parte en donde ella dice, Él limpió nuestro desorden, yo quedé, wow, Señor, tú eres realmente increíble porque no nos miras como con esa condenación, sino que nos estás enseñando y bueno, en mi parte, pues sí, me ha pasado mucho. Tenía tiempo que no me sucedía y creo que fue una de las cosas que más me dolió y me impactó y me sentía muy culpable porque sentí que le fallé a él. Y yo le decía, yo no quiero fallarte. Y es bonito también, como decía Mía, porque a veces mis oraciones también son un poquito como la de ella en el sentido, yo le soy sincera y yo le digo, tú sabes que yo no puedo atravesar esto sin ti. Sin ti no voy a poder. Sin ti no puedo. Y es bonito porque nos recuerda esa necesidad constante de él. Y bueno, hoy me siento animada a entregárselo, confiar, abrirle mi corazón y saber que él va a estar ahí para guiarme, ayudarme a levantarme y a seguir caminando. Así que bueno, bellas, era lo que quería compartir. Amén, Ruth, gracias por compartirnos, eh, por recordarnos esa parte tan importante de que Él es el que está limpiando nuestro desastre, que aunque nosotras nos equivoquemos, aunque nosotras tengamos todas esas cosas en nuestro corazón, que hayamos hecho también, hayamos derramado ese vómito verbal a otras personas o lo hayamos recibido como quiera que sea, Él es nuestro sanador. Él tiene esa palabra que nos va a sanar, que nos va a curar, que nos va a ayudar a controlar, pero también a ver las cosas con la verdad de la palabra, con la única verdad que hay y que Él nos puede revelar. Toda la gloria para Él, porque no importa de qué lado estemos, si del lado herido o del lado que está hiriendo, Él quiere sanar y Él tiene toda la capacidad de sanar y de restaurar nuestro corazón. Simplemente necesitamos correr a Él, hablar con Él, decirle las cosas, aunque a veces nuestras oraciones, como decía Mía, como decía Ruth, sean solamente quejas. Creo que eso va también cambiando a medida que vamos madurando y estamos en ese proceso de maduración, estamos en ese proceso y gracias a Él que no nos condena. En su amor no hay condenación, en su amor hay perdón, hay un abrazo, hay esperanza. Gracias por compartir con nosotras, se nos agotó el tiempo, nos encontramos el próximo miércoles con el capítulo número 17. Dios las bendiga y las quiero mucho. Bye.